Agustín Rossi, sí, una palabra autorizada para enriquecer el programa y hacer una lectura de todos estos momentos que estamos viviendo. Ministro, ¿cómo le va? Esteban Terebu, que lo saluda, y todo el equipo. Un gusto hablar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué Bien, dicen? ¿qué lectura hace? Buenas tardes. ¿Qué lectura hace del anuncio del presidente en estos días tan complicados? Bueno, me parece que es un anuncio absolutamente razonable, habida cuenta de todas las circunstancias que estamos viviendo. Está claro que la Argentina ha ingresado en una segunda ola y está claro que había que tomar alguna cantidad de medidas restrictivas que estuviesen orientadas a evitar el contacto, a evitar la circulación del virus, pero que al mismo tiempo mantengan vigentes las actividades económicas de manera de seguir fortaleciendo el proceso de recuperación económica. Sí. Entonces, las medidas que estamos tomando tienen que ver fundamentalmente con eso, digamos, ¿no? Con tratar de tomar una serie de medidas, un paquete de medidas que restrinja la circulación nocturna, que restrinja las actividades sociales, que es además en donde tenemos verificado que es un lugar que son los momentos en donde surgen la mayor cantidad de contactos. Entonces, lo que hay que entender que estamos en una etapa en donde, así como es imposible analizar la economía sin la pandemia, es imposible analizar la pandemia sin la economía. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es tratar de generar una cantidad de restricciones para frenar este crecimiento muy elocuente que han tenido la cantidad de infectados durante estos últimos días y mantener el ritmo de recuperación económica que tiene la Argentina, que como todos ustedes saben, ayer mismo el Fondo Monetario Internacional aumentó la perspectiva de crecimiento económico durante este año. Sí, ministro, ¿existe la posibilidad, entiendo que la Constitución prohíbe que hagan seguridad interior, pero en virtud de esta situación extrema que se está viviendo, que las Fuerzas Armadas hagan un tipo de control para el cumplimiento de estas medidas? ¿Existe esa posibilidad o no? Nosotros no tenemos responsabilidades sobre lo que significan las cuestiones de seguridad interior. Cuando fue, usted se acuerda, Esteban, cuando fue al principio de la pandemia, lo que sí hacíamos era un patrullaje aéreo, cuando teníamos absolutamente una cuarentena estricta, un patrullaje aéreo sobre la ciudad de Buenos Aires. Si hay una solicitud para verificar el cumplimiento de esto, si hay una solicitud por parte de la Fuerza de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, estamos en condiciones de hacerlo, sobre todo en el momento de las 0 horas hasta las 6 de la mañana, que es el momento en donde va a estar restringida la circulación, pero en principio la responsabilidad primaria de eso no está en manos de las Fuerzas Armadas y en manos del Ministerio de Defensa. Ministro Juan Cruz Sánchez lo saluda y la pregunta que le tengo que hacer es necesariamente sobre ¿cuál es la situación en el resto de las provincias? Nos están mirando en todo el país, usted tiene también estado, forma parte de lo que es ese panorama de observar esa mesa de control. ¿Cuál es la situación en el resto de las provincias y qué es lo que le dicen a usted los gobernadores cuando usted los llama y le habla sobre términos puntuales de su cartera, pero también discute de política? Agustín, usted es un hombre que discute la política, que lo habla, que la camina. ¿Qué es lo que le dicen? ¿Cuál es la situación que se está viviendo en el resto del país? En todas las provincias la realidad, independientemente de las particularidades y las preocupaciones, son exactamente las mismas. Cuando uno habla con cualquier gobernador y ve que en su provincia han aumentado los casos en porcentajes más o menos similares, quizás en algunas menos, en otras más, durante la última semana y media, durante las últimas 2 semanas, obviamente que la preocupación sobre la reacción del sistema de salud es una preocupación que está presente. Y también está presente la mirada que le decía yo recién, que es la mirada de la recuperación económica y de no generar acciones que nos impidan seguir este mecanismo, este escenario de recuperación económica que obviamente en la medida que se consolide esta recuperación económica trae consigo una mejora en los indicadores, en los indicadores sociales. Por eso, repito lo que le dije al principio, digamos, ¿no? Me parece que estamos en una etapa hoy en la Argentina en donde con un ojo hay que mirar la economía y con otro ojo hay que mirar la pandemia y que hay que tomar decisiones en ambos sentidos, tratando de preservar esas dos cuestiones. Lo que ha hecho el presidente hoy, los anuncios que tiene que ha tomado, la decisión que ha tomado el presidente hoy, tiene que ver fundamentalmente con esto que le acabo de decir, que es seguir tomando decisiones que limiten, que restrinjan, porque queremos evitar que sigan aumentando, creciendo tan contundentemente los contagios en Argentina, pero que al mismo tiempo seguir preservando el crecimiento económico que ha tenido la Argentina, sobre todo en el
último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año. Rossi, ¿cómo le va? Ernesto Adida le habla. ¿Considera que la oposición está siendo responsable en esto del manejo de la pandemia? Yo siempre intento mirar hacia adelante y lo que digo es que claramente en este barco estamos todos los argentinos y que me parece que la pandemia y la salud de los argentinos tiene que estar puesta en un paraguas alejada del debate político y el debate y más aún del debate electoral. Las decisiones que toma el gobierno en cuanto a la vacunación, las decisiones que hemos tomado, que ha anunciado el presidente recién, tienen que ver fundamentalmente con tutelar la salud de los argentinos. En eso estamos puestos todos los argentinos. Obviamente que después existe la política, existen las diferencias, existen los proyectos políticos distintos y eso tiene que ver con la esencia de la democracia. Ahora, me parecería que en una circunstancia de estas características, que además cuando vemos que hay un crecimiento elocuente de los contagios estas últimas semanas, esperaría una actitud más moderada, más responsable por parte de la oposición, menos altisonante y quizás, no digo ni siquiera de acompañamiento, sino de entendimiento del momento en donde estamos y de entendimiento del porqué de las decisiones que toma el gobierno. Última pregunta, ministro, lo liberamos. Dale, Javi. Ministro, estamos también en las vísperas de definir qué es lo que van a pasar con las elecciones en el país. Y bueno, usted lo sabe, hay posiciones distintas, fundamentalmente en la oposición, pero también en algún momento en el oficialismo hubo versiones divergentes sobre qué hacer. ¿Qué opina usted? ¿Estamos en condiciones sanitarias de hacer las PASO como estaba previsto? Bueno, lo primero que hay que decir sobre alrededor del sistema electoral, que no estaríamos hablando de modificar a ninguna situación que tenga que ver con las elecciones de este año si no estaríamos en una situación de pandemia. Si no tendríamos la situación de pandemia, el sistema electoral, las PASOs en agosto y las elecciones en octubre sería una cuestión absolutamente inmodificable. Lo que estamos viendo y lo que nos estamos tratando de adelantar es que las PASOs en agosto tradicionalmente en la Argentina junto con julio son los 2 meses más fríos, 2 de los meses más fríos que tiene la Argentina, es presumible que en ese momento tengamos una situación agresiva desde el punto de vista del COVID o del crecimiento del COVID, que septiembre sería el mes en donde los casos y los contagios empiecen claramente a bajar. Entonces hay una posibilidad de buscar un acuerdo y de buscar un consenso que suspenda las PASO por un mes y por consiguiente, como se suspenden las PASO por un mes, las elecciones generales pasen a un mes también. Es decir, que en lugar de tener PASO en agosto y elecciones en octubre, tengamos PASO en septiembre y elecciones PASO en septiembre y elecciones en noviembre, cosa que a mi criterio me parece que sería absolutamente razonable. Sé que nuestro ministro del Interior, Eduardo de Pedro, está en contacto con los bloques opositores, va a visitar al Congreso y va a tratar de generar algún tipo de diálogo y de consenso alrededor de esta propuesta. El propio Sergio Massa convocó a los distintos jefes de bloque para esa reunión con Guado de Pedro. Mañana. Exactamente, sí, mañana. Ministro Rossi, gustazo hablar con usted. Gracias por su tiempo. Muy amable. Agustín Rossi, ministro de Defensa. Sí, con 2 cosas interesantes, de unas cuantas que dijo. Una, no me pidieron, pero a disposición si se necesitan las fuerzas para controlar. Así es. ¿Correcto o no? Sí, recordemos que la Constitución Nacional prohíbe el Ejército, las fuerzas para seguridad interior. Digamos, las Fuerzas Armadas para seguridad interior. Sí, pero a disposición, dijo Rossi. ¿Sí? Y esa definición política también muy interesante que dejó del tema de las PASO.